Hola, soy Carlos Gamero, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Este mini vídeo está dedicado a dos teoremas que se derivan del concepto de la probabilidad condicional. Son los teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Antes de presentarlos, repasaremos una serie de conceptos que son necesarios para entender lo que hay detrás de ellos. Terminaremos este mini vídeo resolviendo un ejercicio en el que aplicaremos todo lo visto. Comencemos. Pensemos en dos sucesos, cualesquiera A y B, que pertenecen a un determinado álgebra de sucesos. Diremos que esos sucesos son disjuntos, incompatibles o mutuamente excluyentes si su intersección es igual al conjunto vacío y la probabilidad de su intersección, por tanto, es igual a 0. Por su parte, un sistema completo de sucesos está formado por sucesos exhaustivos, esto es, que cubren todo el espacio muestral, y disjuntos 2 a 2. El diagrama representa un ejemplo de este tipo de sistemas. La regla de la suma establece que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de esos sucesos menos la probabilidad de la intersección. Importante tener en cuenta esta regla. Por su parte, el tercer axioma de la probabilidad, el axioma de aditividad, indica cómo calcular la probabilidad de la unión cuando los sucesos son disjuntos. Esa probabilidad es simplemente igual a la suma de las probabilidades de cada suceso. También necesitamos introducir el concepto de probabilidad condicionada. La probabilidad del suceso B, condicionada a que ha ocurrido el suceso A, es igual a la probabilidad de la intersección dividida entre la probabilidad del suceso que condiciona, en este caso el suceso A. De manera similar se define la probabilidad de A condicionada a B. De despejar la probabilidad de la intersección de la expresión de la probabilidad condicionada, se deriva lo que se conoce como la regla del producto. Esta regla proporciona la expresión para el cálculo de la probabilidad de la intersección de dos sucesos a partir de las probabilidades marginales y condicionadas. Ya podemos abordar el primero de los teoremas que nos interesan, el teorema de la probabilidad total. Como ejemplo, pensemos en un incendio forestal y en sus posibles causas. Llamaremos a esas causas A sub i. Cada una de ellas tiene asociada una probabilidad de ocurrencia. Y los sucesos dados por esas causas forman un sistema completo de sucesos tal y como lo hemos definido al comenzar este mini vídeo. Centrémonos ahora en el diagrama que aparece en pantalla. En él se ha representado el sistema completo de sucesos y también el suceso B, que se corresponde con que se ha producido el incendio. Ese suceso B puede verse como la unión de los sucesos que aparecen sombreados en el diagrama. Se corresponde con la intersección entre el suceso B y cada una de las causas. Se corresponden esos sucesos sombreados con la intersección entre el suceso B y cada una de las causas. Tengamos muy en mente que esos sucesos intersección son disjuntos y mutuamente excluyentes, por serlo los sucesos que forman el sistema completo de sucesos. Ya tenemos definido el suceso B. Lo que queremos calcular es la probabilidad de ese suceso B. Dada su definición, podemos aplicar el axioma tercero de la probabilidad, de manera que la probabilidad de sucesos disjuntos es igual a la suma de sus probabilidades. ¿Vale? Entonces tenemos esa probabilidad para B, como suma de probabilidades que son intersecciones, probabilidades de intersección. Ahora lo que hacemos es aplicar el teorema del producto, de tal manera que cada una de esas probabilidades de la intersección se puede representar como la probabilidad de A sub i por la probabilidad de B condicionada a A sub i. Bueno, pues esto ya es la expresión del teorema de la probabilidad total. La probabilidad de B es igual al sumatorio de las probabilidades de las causas por la probabilidad de que se dé el incendio dado una determinada causa. Vamos ahora con el teorema de Bayes. La situación que se plantea es distinta ahora. Lo que queremos calcular es la probabilidad de A sub i condicionado a B, es decir, se ha producido un incendio. ¿Cuál es la probabilidad de que la causa haya sido A sub i? Ahora queremos calcular una probabilidad condicionada. La probabilidad de que la causa haya sido una concreta sabiendo que se ha producido el incendio. Este tipo de probabilidades se conoce como probabilidades a posteriori. ¿Vale? Entonces aplicamos el concepto de probabilidad condicionada, que es igual a la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad del suceso que condiciona. Y llegamos a esta expresión, teniendo en cuenta la regla del producto para el numerador. O sea, aquí calculamos probabilidades a posteriori a partir de las probabilidades a priori y las probabilidades y lo que se llaman verosimilitudes. Y en el denominador aparece la probabilidad de B, la probabilidad de que se produzca un incendio. Según el teorema de la probabilidad total, ya acabamos de ver que esa probabilidad
de B es igual a este sumatorio. De tal manera que el teorema de Bayes establece, viene dado por esta expresión. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Dice así, una empresa vende sus productos en 3 ciudades. Los porcentajes de venta son 50% en A, 30% en B y 20% en C. La probabilidad de que se produzca un impagado es, respectivamente, 0,01 en A, 0,02 en B y 0,08 en C. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un impagado en la empresa? Habiéndose dado un impagado, ¿de qué ciudad es más probable que proceda? Bueno, como estrategia para resolver este tipo de ejercicios, vamos a definir en primer lugar los sucesos de los que se habla en el enunciado. ¿Vale? Yo voy a llamar suceso A, si la venta se ha producido en A, B, venta en B, C, venta en C, y voy a llamar suceso I a venta impagada. También vamos a recoger los datos del problema traduciéndolo a términos de probabilidad. Tenemos que la probabilidad de A es 0,5, la de B es 0,3, la de C es 0,2 y las probabilidades de impagado dado A, B y C son respectivamente 0,01, 0,02 y 0,08. Primero, lo que nos piden es la probabilidad de que se produzca un impagado, cualquiera que sea la ciudad en la que ocurra. Según nuestra notación, nos piden la probabilidad del suceso I. Hay que tener en cuenta que los sucesos A, B y C forman un sistema completo de sucesos. Entonces podemos aplicar el teorema de la probabilidad total de esta manera, llegando al resultado final de que esa probabilidad de impagado es 0,027. ¿Vale? Aquí tenemos las probabilidades de las intersecciones y aquí hemos aplicado la regla del producto para llegar a las probabilidades finales. En el apartado B nos dicen que se ha detectado un impagado y se pide de qué ciudad es más probable que proceda. Se trata de calcular probabilidades condicionadas aplicando el teorema de Bayes. ¿Vale? Tenemos, en el caso de la ciudad A, la probabilidad de A condicionado a I es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del suceso que condiciona. La probabilidad de la intersección aplicamos la regla del producto y tenemos probabilidad de A por probabilidad de I condicionado a A partido por la probabilidad de I que ya hemos calculado en el apartado anterior, que es 0,027. Arriba tendré 0,5, que es la probabilidad de A, por 0,01, que es la probabilidad de impagado dado A. En definitiva, 0,1852. De la misma manera podemos calcular las probabilidades de B condicionado a I y de C condicionado a I. Y tengas en cuenta, es importante tenerlo en cuenta, que estas probabilidades suman la unidad. Y suman la unidad porque el sistema de sucesos A, B y C es completo. Y estamos condicionando al mismo suceso, que es el suceso I. ¿Vale? Por lo tanto, la suma es igual a 1. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que nos hacen? La respuesta a la pregunta que nos hacen es C, la ciudad C. Es más, dado un impagado, es más probable que proceda de la ciudad C porque la probabilidad de Bayes asociada a C es mayor que las probabilidades del resto de sucesos. Espero haberte ayudado con este mini vídeo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo.